Hola, ¿cómo están? Yo soy Duca y en este video les voy a hablar acerca del trabajo en Italia. Primero que nada, quiero hacer la comparación para los que venimos de Latinoamérica, como por ejemplo en mi caso, que vengo de Argentina, donde el trabajo es escaso, el tema de la inflación y demás, la economía, etc. Italia está mucho mejor que nosotros en ese sentido y en muchos más, ¿no? Obviamente. Por eso emigramos, por eso queremos venir a trabajar a Europa. Una de las preguntas que más me han hecho es si hay trabajo en Italia. Yo digo que sí hay trabajo en Italia. Hay más trabajo en el norte, ya que se encuentra la mayor concentración de empresas, automotrices, fábricas, etc. También turismo, ¿no? En el sur, generalmente es más dedicado al turismo. Hay mucho campo, agroindustria, pero se dedican básicamente a lo que es el turismo. Entonces, las profesiones más demandadas en el sur, digamos, son como, por ejemplo, para trabajar en un restaurante tenemos de camareros, de ayudante de cocina, limpieza también, en hoteles, empleo de ese tipo. En el norte tenemos ya por ahí, para trabajar en empresas, ya requieren de un cierto nivel de formación, piden mucho que sepas inglés, por ejemplo, ni hablemos del italiano, ¿no? Saber italiano. Hay algunas que también piden que sepas español, que eso es bueno para nosotros, que hablamos español nativo. Te piden que tengas conocimiento de inglés y bueno, si tenés conocimientos de algún otro tipo de... o tenés alguna profesión o tipo de experiencia, es mucho más fácil conseguir trabajo en el norte. Si solamente venís a buscar, a probar suerte y a buscar un trabajo no calificado, el sur es recomendable ya que los precios son, por ejemplo, los precios de alquileres y la vida misma es mucho más económico que el norte, ¿no? En el sur se encuentran ciudades más pequeñas y muchos pueblitos donde uno puede ejercer algún tipo de esos trabajos y vivir bien, digamos. Se vive bien, no como en Latinoamérica, que por ahí cuesta un poco más. Y los trabajos que más se requieren acá en el sur, igual en Italia en general, que es el tema de cuidar ancianos. Eso se requiere mucho. Ténganlo en cuenta porque cuando vengan acá se van a dar cuenta que si no es el trabajo no calificado más solicitado, anda por ahí, junto con el de camarero. ¿Cuánto se gana en estos trabajos no calificados? Puede variar, pero es un aproximado. Si uno cuida a una persona mayor, puede estar ganando entre 1.000, estamos hablando del sur, entre 1.000 y 1.200 por mes, 1.200 euros. Eso en el sur, teniendo en cuenta que la vida es más económica y un alquiler ronda entre los 250 a 400 euros, dependiendo la casa, el departamento, obviamente siempre, ¿no? Se vive bien, se puede ahorrar. Con un trabajo no calificado se puede ahorrar bien y eso es lo que les quiero contar y les quiero hacer saber a ustedes. Cuando hacemos la diferencia entre el norte y el sur, en gastos y todo, también se refiere a los sueldos. Los sueldos en el norte aproximadamente van desde los... siempre hablando de trabajos no calificados, ¿no? Van desde los 1.200 a 1.300 aproximadamente en el norte y en el sur puede ser desde 800, 900 hasta 1.200 aproximadamente. Otra de las dudas frecuentes que surge de la gente que va a emigrar o que quiere emigrar es el tema de la edad. Porque hay gente que se pregunta, yo tengo 50 años, 55 años, ¿iré a conseguir trabajo? Y está en duda ahí, que no sabe. Les cuento a esa gente que tiene esa edad promedio y que se hace esa pregunta, que sí, es posible trabajar, porque acá se valora mucho la experiencia. Si tienen experiencia, no van a tener ningún problema en encontrar algún trabajo. Y los que son jóvenes, bueno, al ser jóvenes hay posibilidades también, obviamente. Así que, bueno, más que nada esto iba dirigido a la gente que es grande, que tiene más de 50 años y se hace esa pregunta de qué me pasará, que está con más dudas o la piensa mucho más que alguien que tiene 20 años. Bueno, ¿de qué forma vamos a buscar trabajo acá en Italia? A la hora de buscar trabajo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un currículum en italiano. Claramente. Una vez que tenemos el currículum armado en italiano, el modelo europeo, lo vamos a cargar en las plataformas digitales donde se busca trabajo, como por ejemplo, tenemos varias. Una de las más utilizadas acá en Italia puede ser Indeed, otra puede ser Trovo Lavoro, Subito Lavoro, Infojobs, etc. Cargamos el currículum ahí y empezamos a buscar
el trabajo que nos interese y vamos a empezar a mandar ya, una vez que está cargado el currículum ahí, es muy fácil, se envía el currículum, se aplica a cada trabajo que encontremos. Eso sencillamente. Nos encontramos en lo que es la página de Indeed Italia. Y bueno, le quería mostrar más o menos cómo funciona. Para los que no saben, hay que crearse un usuario con contraseña y demás. Accedemos, luego deberemos cargar el currículum. Entonces ya nos queda en nuestra cuenta. Y ahí empezamos con la búsqueda de trabajo. Acá podemos poner qué tipo de trabajo queremos, la ciudad, el lugar. Por ejemplo, ponemos Roma, buscamos, cerca laboro. En la columna izquierda nos van a salir todos los trabajos que figuran. Tenemos acá todos. Suponiendo que acá nos interesa este, hacemos clic ahí en el cuadrado. Se despliega acá a la derecha toda la información correspondiente a ese anuncio. Toda la descripción del trabajo, de la posición. Cuánto se va a ganar, el tiempo, si es tiempo completo, part-time, etc. Si queremos aplicar ya mismo, vamos acá, Candidati hora, hacemos clic y vamos a cargar nuestro currículum. Es posible que nos hagan algunas preguntas con respecto a la posición, a la posición del trabajo, etcétera, para ver si tenemos los conocimientos requeridos, etcétera. Si no queremos aplicar ahora, podemos guardarlo con este corazoncito, hacemos clic ahí y nos queda en favoritos, y nos quedamos y aplicamos más tarde. Bueno, acá nos encontramos en la página de InfoJobs. Quiero mostrarles que todas funcionan de la misma manera. Nos creamos un usuario, una cuenta y cargamos el currículum. Una vez realizado eso, empezamos a buscar, buscando acá y buscando el lugar que queremos. Y acá nos van a salir todos. A la izquierda generalmente tenemos los filtros, las últimas 24 horas, últimos 7 días, últimos 15 días de publicado el anuncio. Provincia, trabajo si remoto o presencial. Después, a los italianos, ¿qué les gusta más? Es conocerte, o sea, les gusta, si vas a trabajar de camarero, les gustaría, por ejemplo, vas a buscar trabajo de camarero, les gusta que vayas personalmente a dejar el currículum, te quieren conocer, quieren hablar con vos, saber quién sos, etc. Bueno, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, un like. Suscríbanse a este canal que voy a estar subiendo más videos con más información acerca de la vida en Italia. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.